Buenos días, mi nombre es Natalia Milena Herrera Martínez. Me encuentro realizando el trabajo de biomoléculas orgánicas. Estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Regencia en Farmacia. Introducción. Las biomoléculas son la materia prima con que se encuentran construidos los seres vivos. Son la base fundamental y esencial para nuestra vida diaria. Basándonos en la investigación, hablaremos de conceptos y características de cada una de ellas, especificando su función y objetivo en la vida de los seres humanos. Dentro de este trabajo podemos mencionar y recordar a las 4 biomoléculas orgánicas que desempeñan un papel muy importante en nuestro cuerpo. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenésicos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente el 97% de la materia viva y son o están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los bioelementos secundarios son todos los elementos biogenésicos restantes. Se pueden distinguir entre ellos los que tienen una abundancia mayor al 0.1% como el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro y los llamados oligoelementos, los cuales se encuentran en concentraciones por debajo del 0.1% en los organismos. Esto no significa que sean poco importantes, ya que una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que el organismo viva y sin embargo la ausencia de alguno puede causar la muerte. Bioelementos primarios. Los carbohidratos o glúcidos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbonos. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosa, 3 carbonos, tetrosas, 4 carbonos, pentosas, 5 carbonos y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Algunos ejemplos de monosacáridos son ribosa. Es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico que participa en los procesos de elaboración de proteínas. Desoxirribosa es también una pentosa que forma parte del ADN, la molécula de la herencia. Fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante de muchos refrescos. Esa es una hexosa. Glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos. Está formada por 6 carbonos. Su fórmula molecular es 6C6H12O6. Se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre. Su rendimiento energético es de 3,75 kilocalorías por cada gramo y la encontramos en muchos productos dulces. Esa es una hexosa. Galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Seguimos con los olisacáridos. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por 2 monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formado de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de 2 moléculas de glucosa.
Se obtiene de la hidrólisis del almidón del trigo y la cebada. Ahora seguimos con los polisacáridos. Son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, el almidón es el polisacárido de reserva de energía de las plantas. Está formado por cientos de unidades de glucosa como la amilosa y amilopectina. Es un constituyente de la pared celular de las células vegetales. Les proporciona la forma y la resistencia para que no se deshidrate. Glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos. Celulosa. La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Las utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Esta no es digerible para los seres humanos. Quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de cangrejos, langostas e insectos y también forman parte de la pared celular de los hongos. Este es un polisacárido estructural y cada unidad de glucosa contiene además un grupo amino. Los enlaces entre las moléculas de quitina son como los de la celulosa y el ser humano no los puede digerir. Los lípidos se conocen también como grasas, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Un gramo de carbohidratos proporciona 3.79 kilocalorías y un gramo de grasas proporciona 9.3 kilocalorías. Estos aíslan del frío. Así las ballenas y mamíferos marinos tienen una capa importante de grasa debajo de la piel. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Está la función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,7 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Sigue la función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Después sigue la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Después sigue la función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos o esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de la membrana. Sigue la función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras y son aislantes térmicos. Los lípidos son un grupo heterogéneo que usualmente se divide en dos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas, que consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica con KOH o NOH, y estos se dividen a su vez en simples y complejos.
Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los ácidos grasos, los aciglicerados y las ceras. Los ácidos grasos son los encargados de formar grasas. Son moléculas formadas por largas cadenas de hidrocarburos de tipo lineal en números pares de átomos de carbono. 14 en el ácido mirístico, 16 en el ácido palmítico y 18 en el esteárico. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol y 3 de ácidos grasos y se llaman triglicéridos, que es el almacén de energía de los animales. Cuando presentan enlaces sencillos entre los átomos de carbono se denominan ácidos grasos saturados. Ejemplos sería el ácido butírico, que se encuentra en la leche de la cabra, el ácido isobutírico, que se encuentra en el algarrobo, y cuando presentan uno o varios enlaces dobles en su cadena y presentan pequeños codos en las moléculas, son los ácidos grasos insaturados. Ejemplo está el ácido mirístico, que se encuentra en el aceite de palma, y está el ácido araquídico, que se encuentra en el aceite de maní. Ahora miremos los aciglicerados. Son lípidos sencillos formados a partir de una reacción de esterificación que presenta de 1 a 3 moléculas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina. Hay 3 tipos según el número de ácidos grasos. Los monoaciglicerados contienen una molécula de ácido graso. Los diaciglicerados contienen 2 moléculas de ácido graso. Los triaciglicerados contienen 3 moléculas de ácido graso. Están las ceras, también conocidas como céridos, y están formados por ácidos grasos de cadena de 14 a 36 átomos con un alcohol. Es el resultado de la unión de una molécula no polar muy hidrófoba, sustancias repelidas por el agua, que a temperatura ambiente es sólida y dura, y por eso es impermeable y se encuentra en el cabello, pluma, superficie del cuerpo. Los céridos más conocidos son la lanolina, cutina, cerumen del conducto auditivo. Siguen los complejos, son los lípidos saponificables, que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Entre ellos están algunos como los fosfolípidos, forman el esqueleto de las membranas celulares. Fosfoglicéridos estabilizan la estructura de las proteínas. Glucolípidos se encuentran en la capa externa de la membrana celular y son los receptores de las moléculas externas que dan lugar a respuestas celulares. También están los glucoesfingolípidos. Se encuentran en la bicapa lipídica, especialmente en las neuronas. Siguen los lípidos insaponificables. Se denominan así porque no contienen ácidos grasos en su composición, por ello no pueden realizar la saponificación, es decir, no pueden formar jabones. Son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Desempeñan funciones reguladoras. Entre estos encontramos los terpenos. Son derivados de las moléculas de isopreno que se encuentran en la vitamina A, K, E, en el caróteno de la zanahoria, en el limoneno de los limones y naranjas. Esteroides. Son derivados de un hidrocarburo tetracíclico saturado llamado esterano. Los principales esteroides son esteroles, ácidos biliares, vitamina D, hormonas esteroides y hormonas sexuales. Prostaglandinas son un conjunto de sustancias derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos. Afectan y actúan sobre el sistema nervioso, sobre el tejido liso, la sangre y el sistema reproductor. Ahora seguimos con las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que se encuentran unidos por medio de enlaces peptídicos
que se forman por la unión del grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro. Son las macromoléculas más numerosas de las células. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, magnesio, yodo, entre otros. Son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de los seres vivos. Forman parte de la estructura básica de los tejidos, como los músculos, tendones, piel, uñas, etc. Por otro lado, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, como la asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético, ADN. Una proteína puede tener desde 50 hasta miles de aminoácidos en su cadena y se compone de hasta 4 niveles estructurales. Por ejemplo, la proteína de la insulina está formada por 51 aminoácidos. Hablemos un poco de los aminoácidos. Son unidades estructurales, los cuales podríamos considerar como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. Existen dos tipos principales de aminoácidos que están agrupados según su procedencia y características. Estos grupos son los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y para obtenerlos es necesario tomar alimentos ricos en proteínas que los contengan. Algunos aminoácidos son la histidina. Este aminoácido se encuentra abundantemente en la hemoglobina y se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide, alergias, úlceras y anemia. Es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. También está la isoleucina. La isoleucina es necesaria para la formación de hemoglobina, estabiliza y regula el azúcar en la sangre y los niveles de energía. Seguimos con los aminoácidos esenciales, que está la leucina. La leucina interactúa con los aminoácidos isoleucina y valina para promover la cicatrización del tejido muscular, la piel y los huesos, y se recomienda para quienes se recuperan de la cirugía. Este aminoácido reduce los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a aumentar la producción de la hormona del crecimiento. Está la lisina, garantiza la absorción adecuada de calcio y mantiene un equilibrio adecuado de nitrógeno en los adultos. Además, la lisina ayuda a formar colágeno que constituye el cartílago y tejido conectivo. También ayuda a la producción de anticuerpos que tiene la capacidad para luchar contra el herpes labial y los brotes de herpes y reduce los niveles elevados de triglicéridos en suero. Está la metionina. Es un antioxidante de grande alcance y una buena fuente de azufre, lo que evita trastornos de cabello, piel y uñas. Ayuda a la descomposición de las grasas. Está la fenilalanina, utilizado por el cerebro para producir la noradrenalina, una sustancia química que transmite señales entre las células nerviosas del cerebro. Está la valina. Es necesaria para el metabolismo muscular y la coordinación, la reparación de tejidos y para el mantenimiento del equilibrio adecuado de nitrógeno en el cuerpo, que se utiliza como fuente de energía por el tejido muscular. Este aminoácido es útil en el tratamiento de enfermedades del hígado y la vesícula biliar. Está la alanina. Desempeña un papel importante en la transferencia de nitrógeno de los tejidos periféricos hacia el hígado. Ayuda en el metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que el cuerpo utiliza como energía. Ahora seguimos con los aminoácidos no esenciales, son aquellos que pueden ser sintetizados en el organismo a partir de otras sustancias. Algunos son la arginina. Este aminoácido está considerado como el Viagra natural por el aumento del flujo sanguíneo hacia el miembro viril. Retrasa el crecimiento de los tumores y el cáncer mediante el refuerzo del sistema inmunológico. Aumenta el tamaño y la actividad de la glándula del timo, que fabrica las células T,
componentes cruciales del sistema inmunológico. Está también el ácido aspartico. Aumenta la resistencia y es bueno para la fatiga crónica y la depresión. Rejuvenece la actividad celular, la formación de células y el metabolismo, que le da una apariencia más joven. Protege el hígado, ayudándolo a la expulsión de amoníaco, y se combina con otros aminoácidos para formar moléculas que absorben toxinas y sacarlas de la circulación sanguínea. Seguimos con la estructura de las proteínas. La estructura primaria es la forma de organización más básica de las proteínas. Este tipo de estructura de las proteínas está determinada por la secuencia de aminoácidos de la cadena proteica, es decir, por el número de aminoácidos presentes y por el orden en que están enlazados por medio de enlaces peptídicos. Las cadenas laterales de los aminoácidos se extienden a partir de una cadena principal. La estructura secundaria es el plegamiento regular local entre residuos aminoácidicos cercanos de la cadena polipeptídica. Este tipo de estructura de las proteínas se adopta gracias a la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino de los carbonos involucrados en el enlace, peptídicos de aminoácidos cercanos en la cadena. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar conformaciones de menor energía libre, por lo tanto más estables, como la hélice alfa, la hoja beta, giros beta, hélices de colágeno, láminas beta o láminas plegadas. La estructura terciaria se forma sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. La estructura cuaternaria se forma mediante la unión de enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Según su composición química, las proteínas se dividen en simples u holoproteínas, conjugadas o heteroproteínas. Las simples, en su hidrólisis, solo producen aminoácidos. Ejemplo de estas son la insulina y el colágeno. Las albuminas. Las conjugadas, estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácida se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Ejemplo de estas son la mioglobina y los citocromo. Las proteínas conjugadas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Entre estas están nucleoproteínas, su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Lipoproteínas, su grupo prostético son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. Las metaloproteínas, el grupo prostético está formado por metales. Cromoproteínas, son proteínas conjugadas con un grupo de cromóforo, sustancia coloreada que contiene un metal. Glucoproteínas, ese grupo prostético está formado por los carbohidratos. Clasificación de las proteínas según su forma. De acuerdo a su forma, las proteínas pueden dividirse en dos clases: proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que están formadas por cadenas polipeptídicas formando estructuras compactas llamadas fibras. Son muy insolubles y por ello tienen función estructural. Por ejemplo, la fibroína es producida por insectos, sobre todo las arañas y el gusano de seda. El colágeno constituye el componente proteico principal del tejido conectivo. La queratina se puede encontrar en las uñas, garras, pico, pezuñas, cuernos, pelo, lana y en la capa externa
de la piel. La elastina le proporciona elasticidad a la piel y a los vasos sanguíneos. Seguimos con las proteínas globulares. Están formadas por cadenas polipeptídicas que adoptan una forma esférica. Por ejemplo, enzimas, anticuerpos, hormonas. Estas desempeñan funciones catalizadoras, actuando como hormonas. Muchos de estos componentes son proteínas capaces de regular muchas funciones celulares relacionadas con el metabolismo y la reproducción, como la insulina y la tiroxina. Proteínas transportadoras y receptoras de membrana, como la hemoglobina. Proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre. Son responsables, entre otras funciones, de la contracción de las fibras musculares. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Son glicoproteínas que reconocen antígenos expresados en la superficie de virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Proteínas de reserva. Ejemplo de proteínas es la ferritina, que almacena hierro en el interior de las células, y la caseína de la leche, que actúa como una reserva de aminoácidos. Ahora vamos a ver la cuarta biomolécula orgánica, que son los ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlace fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que pueden tener más de 100.000 nucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres componentes. Una molécula de ácido fosfórico, una pentosa, puede ser ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos atendiendo a la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos, que son el ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y la timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. La otra es el ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa la ribosa y como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y el uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. Bueno, ahora vamos a ver las funciones de los ácidos nucleicos. El ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información de las generaciones futuras. Y el ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Hasta aquí llegó nuestra investigación de biomoléculas orgánicas. Gracias. Conclusiones. Me di cuenta que estas 4 biomoléculas fueron denominadas biogenésicos, bio de vida y genao de engendrar, por la importancia que tienen en los seres vivos, donde los glúcidos proporcionan energía, los lípidos son sustancias de reserva energética, las proteínas sirven para el crecimiento y reparación de tejidos y los ácidos nucleicos permiten las funciones de reproducción, aclarando que las biomoléculas orgánicas son esenciales para todos los seres vivientes, ya que sin una porción correcta de carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos se producirían fallas en nuestro organismo.